sino porque creo yo que toda iglesia reformada, toda iglesia cristiana, debería hacer un énfasis en este tema. Nosotros no hacemos énfasis, y diría más, que hablamos poco o casi nada o nada de esta figura tan importante que el Señor dejó para nuestra consolación. Y voy a hablar del Espíritu Santo. ¿Verdad que hemos oído pocas predicaciones sobre el Espíritu Santo? Muy pocas, ¿verdad? Pero el Señor Jesús se marchó, está a la diestra de Dios Padre, pero el Espíritu Santo, dice el Señor, os dejo el Consolador, os dejo el que consuela, mejor dicho, por hacer una traducción más verídica, el que consuela, el que ayuda, el que está con nosotros, tan cerca de nosotros, ¿verdad?, que está dentro de tu corazón, dentro de ti. A veces alegre, otras veces llorando, otras veces entristecido. Y de ello vamos a hablar, de esa promesa que el Señor Jesús prácticamente antes de subir les comunica a sus discípulos. La promesa del Espíritu Santo. Y lo encontramos en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 hasta el 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan verdaderamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estos versículos nos hablan de muchas cosas que nosotros tenemos que tener presentes en nuestra vida cristiana, en nuestro día a día. Habló de algo importante para la vida de la iglesia, de la promesa que se hace en nosotros y después en ellos de una manera real y verdadera. Había un pastor ya anciano que tenía sus dificultades. Era un hombre de Dios, pero él estaba hablando, orando al Señor, porque por ser lleno del Espíritu Santo. Hablaba al Señor del bautismo del Espíritu Santo. Él echaba de menos ese bautismo, esa fuerza, ¿verdad? Y oraba por ello. Sin embargo, un día, su iglesia, sus compañeros, los que le conocían, aún no había recibido lo que él esperaba recibir. Toda esta gente que le querían, le dijeron: usted es un hombre nuevo. Hay un poder espiritual en su ministerio que no existía antes. Aquel hombre, buscando ese bautismo que no le llegaba, llegó a un encuentro
a conocer, a sentir que el Espíritu Santo estaba en él, enseñando. Por lo tanto, vamos a hacer mención a esto. Vamos a empezar por esto, por el bautismo del Espíritu Santo, que es, hay quienes afirman que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. La Biblia no puede contradecirse. Por lo tanto, si esto es así, hay una grave contradicción en los evangelios, mirándolo en todo su contexto. Y se dice también que este bautismo es absolutamente necesario para ejercer cualquier ministerio en la Iglesia. Una persona no puede ejercer ningún ministerio en la Iglesia si no ha sido bautizado del Espíritu Santo. Pero es curioso que hasta la aparición del movimiento pentecostal, esto nadie se había dado cuenta de este énfasis, o de esta forma de entender el bautismo del Espíritu Santo. Desde la aparición de este movimiento, esta doctrina no fue de la forma en la cual se presenta descubierta por nadie. Es cierto, hermanos y hermanas, que en el transcurso de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, se diesen casos de un énfasis especial en momentos y en época de persecución y muerte, y que se diese también en grupos marginales, siempre en persecución, en momentos difíciles, incluso en las órdenes monásticas, que muchas de ellas fueron fundadas por hombres de Dios, por hermanos nuestros, para esconderse del brazo ejecutor de la Santa Inquisición y de la Iglesia romana. Por lo tanto, aquí no estamos juzgando a nadie. De hecho, el pentecostalismo es un movimiento evangélico de toda estima y credibilidad. Pero hay que hacer, hermano, un punto y aparte, y no confundir el pentecostalismo con el movimiento carismático. Yo digo que no tiene nada que ver con ello. ¿Por qué? Porque el carismatismo no es un movimiento netamente evangélico, o dicho de otra manera, no es un movimiento denominacional, no es una denominación, sino que este movimiento va desde el catolicismo romano hasta incluso en ciertos grupos de islámicos, que ni tan siquiera son cristianos de nombre, ni tan siquiera eso, pasando por todas las denominaciones protestantes, sean bautistas o sean de cualquier otro tipo. Es un movimiento nuevo que trata de ponerse al nivel de cuando el Espíritu Santo llega a los apóstoles y son llenos del Espíritu de Dios. La pregunta que nos podríamos plantear en esta mañana: ¿puede un convertido no ser lleno del Espíritu Santo? Dice en el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nosotros creemos y afirmamos que el creyente, cuando es salvo por la gracia de Dios, en ese mismo momento el Espíritu Santo entra en su vida, y no entra parcialmente, y no es un poquito de Espíritu Santo el que llega a nosotros, sino que llega el Espíritu Santo y baña nuestro espíritu y nuestra vida.
Esto no lo podemos confundir con la santificación. Es otra historia. El creyente, repito, cuando es salvo por la gracia de Dios, y en ese mismo momento el Espíritu Santo entra en su vida, la llena de la gracia de Dios. Es un vaso lleno, total, completo. Y en ese momento sí que es cierto que empieza en el creyente el proceso de la santificación. Algo que tenemos olvidado. Algo que no actualizamos en nuestra vida. Algo de lo cual nosotros no hablamos. El creyente empieza, en ese momento de la conversión, empieza un proceso de santificación. Sino porque hay pecado en nuestras vidas. Porque es limpio una y otra en ese proceso de santificación por el Espíritu Santo. Debemos ser conscientes que necesitamos nosotros involucrarnos en ese proceso. Decimos, bueno, Señor, he pecado, pero debemos mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Pecamos y pecaremos, seguiremos pecando. La gracia de Dios será una y otra vez la que limpia nuestro espíritu y nuestra vida. Pero el creyente no puede estar todavía en el día de su conversión. Ay, me acuerdo con tanto amor lo que el Espíritu de Dios hizo en aquel momento de mi conversión. Todos nosotros nos acordamos de nuestra conversión. Y es bueno. Pero tenemos que acordarnos de cada santificación, de cada momento en el que el Señor ha hablado a nuestro corazón. Él limpia los pecados. Esos pecados por los cuales Jesús murió en la cruz. Y te limpia una vez, y otra vez, y otra vez. Y muchas veces nosotros sentimos cierta vergüenza cuando escuchamos a otros hermanos que son más vivos que nosotros. Y no nos damos cuenta de que nuestra vida es un desierto. Nuestra vida tiene muchas dificultades en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro vivir. Y el pecado siempre está ahí. Pero el Espíritu Santo, no lo olvidemos, está ahí también limpiando, ayudándote, consolándote. Por eso, el creyente, cuando es salvo por la gracia de Dios, en ese mismo momento entra el Espíritu Santo en su vida y comienza en su vida el proceso de la santificación por la obra y la enseñanza del Espíritu Santo, por una razón principal, y es que sin santificación, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Y habiendo dicho esto, dice aquí el evangelista Juan en su evangelio, en el capítulo 20, versículo 22, le dice el Señor Jesús a su discípulo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fue antes de Pentecostés. Recibid el Espíritu Santo. Lo que recibieron en Pentecostés fue gracia sobre gracia, porque las circunstancias, las condiciones de la iglesia, de aquella iglesia escondida, asustada en el aposento, las condiciones al inicio de esta iglesia en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo jamás se produjeron con la misma fuerza, porque la iglesia empezaba su caminar con muchas más dificultades de las que nosotros podemos imaginar.
Sí, somos sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo se manifestó en nosotros hasta la circunstancia de empezar a llorar como niño? Todos hemos tenido esa experiencia. Por eso el Espíritu Santo está ahí, en ti, en mí, en todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús y le aceptamos como Salvador de nuestras vidas por su gracia. Por eso debemos no hacer como ese pastor que oraba para ser más santo, en el sentido de tener más fuerza, de vivir, de sentir el Espíritu Santo. Él buscando, hay que buscar esa gracia de Dios. Él buscaba eso y el Señor le respondió, no se dio ni tan siquiera cuenta, porque viene el Espíritu Santo como un viento que alienta nuestra vida, que cambia nuestras vidas, nuestras cosas, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, y nos devuelve a lo que quiere que nosotros seamos. Por eso, para ser llenos del Espíritu Santo, es decir, para ser un nuevo convertido o un verdadero convertido, es necesario primeramente el arrepentimiento. No se habla del arrepentimiento casi nunca. ¿Cómo puede haber convertido sin haberse antes arrepentido de sus pecados, hincando sus rodillas y pidiéndole perdón a Dios por sus muchos pecados? ¿Cuántas veces nosotros mismos, cuando hemos pecado contra el hermano, contra la iglesia, o contra nosotros mismos, o contra personas que queremos, cuántas veces nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados? Pero es necesario el arrepentimiento para sentir de una manera no física, sino espiritual, que el Espíritu Santo está ahí ayudándonos. Es primero necesario el arrepentimiento del pecado, creer en Jesucristo nuestro Señor. Creer en Jesucristo nuestro Señor no solamente decir yo creo, sino yo quiero vivir como Cristo, yo quiero imitar a Cristo, yo quiero ser como Él, no me importa lo que digan los demás, yo quiero ser como tú, Señor. El arrepentimiento, esa fe viva, no la fe de Satanás, no, porque Satanás tiene fe también, ¿o no? Él cree en Jesús, en Dios, en todo esto, porque lo ha visto. Pero también hay otra cosa importante, que es la obediencia. La fe en Cristo debe ir acompañada por la obediencia a Cristo. Si nosotros hacemos lo contrario de lo que la Escritura nos dice, nosotros no tenemos fe, no somos obedientes a su palabra. Debemos intentar por todos nuestros medios, sabiendo que el Espíritu Santo está ahí en tu corazón, pedirle para que te dé la gracia necesaria al Señor, sabiendo que Él va a contestar nuestras oraciones. Que padre que su hijo le pide pan, le da una piedra, ¿verdad? Pero también es necesaria la sumisión a Cristo. Y la sumisión a Cristo es la sumisión a su palabra, al mensaje de la cruz. Fue Él el que sufrió en sus propias carnes situaciones que jamás otro hombre pudo recibir. Podremos pensar que hay mártires que fueron tratados peor, sí, pero no hasta la misma humillación. Porque hablamos mucho de los dolores físicos de Jesús. El mundo le gusta estas cosas, ¿verdad? Ahí tienen sus tronos, sus cosas, viendo ahí sangrado.
sangrando al crucificado. Pero nosotros tenemos que tener una dimensión aún mayor. Siendo eso verdad, que los sufrimientos de Jesús fueron terribles, lo más importante es que el mismo Dios se humanó, y eso ya fue una humillación que superaba todos los dolores físicos que le pudieran hacer los demás. Tu pecado y mi pecado le dolía más en ese tiempo eterno de Dios, en ese presente eterno de Dios, le dolían más que los clavos de la cruz. El bajar a los infiernos fue la humillación más grande, porque hasta el mismo Dios, el mismo Padre, sí, el mismo Espíritu, él mismo se vio aparte de su naturaleza de vida, porque Dios no podía estar en la cruz, porque en esa cruz estaba el pecado, y Dios no puede estar a donde hay pecado, y se aparta de su Hijo, y ya no le dice Padre mío, sino Dios mío, porque ese Cristo era Cristo hombre, eras tú y era yo, era todo su pueblo, todos los que creerían y creerán en su palabra hasta el fin. Pero también necesitamos la sumisión a Cristo y la aceptación de que Él es el Señor. Por eso, hermana, en el creyente, en el convertido, lo que se produce automáticamente es ese continuo avanzar hacia la santificación, y somos como el peregrino del año, ¿verdad? Andamos para atrás, para adelante, ¿verdad? Pero siempre Jesús nos lleva por su gracia al recarga sobre nosotros, sobre esa oveja descarriada, y deja las nuestras y las lleva a redil, una vez y otra vez. Y esa santificación del Espíritu Santo, aún estando constreñido, quiere decir triste el Espíritu en tu vida, aún así empieza sin parar esa santificación. De ahí tantos problemas como tiene la Iglesia, de ahí tantos problemas como nosotros tenemos con nosotros mismos, de ahí que a veces estamos que no sabemos si somos o no somos. Sí que eres, pero estás en una lucha espiritual terrible. Si pudiéramos ver lo que hay aquí a nuestro alrededor, la fuerza que contraria al Evangelio que hay a nuestro alrededor, aquí están los diablos haciendo su obra también, pero también está lleno de ángeles, de Cristo que lucha por nosotros, la buena batalla. Somos sí más que vencedores, porque el que lucha por nosotros es el Cordero, el Hijo de Dios. Y ni nadie y ni nada nos va a matar, va a dejar tirado por su tierra por siempre, sino que el Señor Jesús, sus ángeles, nos levantarán una y otra vez. Porque el caso, muchos de nosotros desgraciadamente iremos a las puertas de la gloria, y allí creo que el Apocalipsis lo dice, no así tan directamente, de una forma maravillosa y poética, ¿no? De allí el Señor vendrá a nuestro encuentro, nos quitará esas vestiduras sucias y nos pondrá vestidos resplandecientes, blancos, resplandecientes, porque ninguno de sus hijos se puede perder. Hoy en día, cuando hablamos tanto de que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, si yo no me convierto, no me van a convencer, o qué tal y qué cual, y muchos cristianos viven esa vida, ¿verdad? Si no fuera por Cristo, jamás vería la luz de los cielos. Él es el que, en último instante, en el último hálito de nuestra vida, y aquellos que hemos visto a hermanos y hermanas morir dando el último suspiro, somos testigos de
en una muerte muy diferente. Por eso, en cualquier caso, Dios completa por su gracia lo que yo no hicimos. Y lo que tú y yo estábamos acostumbrados, estábamos obligados a hacer. Por eso el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice en el capítulo 2, versículos 12 y 13: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A veces me da vergüenza ajena cuando un hermano me dice: yo soy un elegido, pero su vida no se adecua a esa expresión. Aquí la palabra de Dios nos dice también a esos elegidos que nos ocupemos con temblor y temor. Es el que en vosotros produce así el creer y el hacer por su buena voluntad. El creer y el hacer a sus hijos. Y deberías preguntarte si tú no llevas una vida, no es que sea peor que nadie, no. Si tú no te preocupas, si para ti la iglesia es nada, es un momento, eso es religión, hermano, hay que tener algo más. Pensar de vez en cuando en nuestras oraciones: Señor, ¿qué hago? Señor, yo sé que no puedo, te necesito. ¿Por qué? Porque Él es el que produce en nosotros. Así, el querer como el hacer. Porque todo es por su gracia. Si la gracia nos abandonase, nosotros dejaríamos de ser lo que somos. En el primer tratado, dice Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Qué mandamientos? Estos de los que estamos hablando. Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, a los apóstoles que había el escogido, ¿verdad? Por eso nosotros debemos aprender. Debemos ser conscientes de esa lucha a la cual yo hacía referencia y de esa gran verdad. No podemos escondernos en la elección ni en otras historias. No podemos, como hacen otros muchos, escondernos en que el Espíritu Santo me haya llenado y puedo hablar en lengua y tal y cual, cuando la vida de esas personas, de unos y otros, no se adecua en nada. No hay un momento para el arrepentimiento, no hay perdón en sus bocas, ni tan siquiera no ya para con Dios, sino para con sus hermanos. Son personas vacías, con muchos conocimientos, muchas palabras, pero poca vida espiritual. Por eso, en los primeros versículos, en la promesa del Espíritu Santo, hace énfasis en esa promesa. Y cuando están hablando Lucas acerca del Espíritu Santo y de lo demás, no está hablando de cosas diferentes, está hablando de lo mismo, de un mismo asunto. Enlaza el autor de Hechos, Lucas, lo que el Señor Jesús hizo y enseñó, fijaos bien, que es lo que nosotros debemos conocer y debemos vivir. Enseñó el mandato del Espíritu Santo: yo me voy, pero os dejo el que consuelo. El mandato del Espíritu Santo hacia la Iglesia: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice en su palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 15 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará el que consuela, el Espíritu Santo, el Paracleto, el que consuela,
para que esté con vosotros para siempre. Sabiendo nosotros, sabiendo nosotros que Él no nos dejará. Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hermanos míos, yo puedo hablar por mí, puedo hablar por mí. Vosotros le conocéis porque mora en vosotros, porque estará con vosotros. Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos da el Consolador, nos da el Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, la primera manifestación del creyente es sentir en lo más profundo de su vida, en lo más profundo de su ser, el Espíritu Santo, de la promesa, se ha hecho realidad en su vida. Y a partir de ese momento se inicia una nueva andadura con Dios, una nueva andadura, una nueva relación, una nueva comunión en oración y en comunión con Él en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que antes era una promesa para ti, ahora es una realidad tangible, verdadera y también, como no, experimental. Por eso podemos decir, para ir terminando y recordando, que el arrepentimiento es el resultado de la gracia que hay en tu vida. Es el resultado de esa gracia de Dios y que se inició en el momento de tu conversión. Por eso es un día especial para ti. Y fue un momento en el cual tú te sentiste dado a pedir perdón por tus muchos pecados. Por eso, así hay una nueva relación en nuestra vida con Dios. No es la misma relación de antes. Así nosotros empezamos a caminar en ese camino de la santificación que durará toda nuestra vida hasta la muerte, y aún no habremos completado esa santificación, pero el Señor Jesús, repito, te limpiará. Cambia tu cuestión. Por eso concluimos que la presencia del Espíritu Santo en la vida, en tu vida, en mi vida, debe ser viva y expresiva. Debemos pedir que el Espíritu Santo se muestre en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez, hermano y hermana, que hiciste esta oración? Si es que la hiciste alguna vez. Al orar, cuando oramos, el creyente debe tener la plena confianza en Dios. Él prometió y Él dará. Él no muda, digo muchas veces. Él no cambia. Él promete, Él cumple. Nosotros no podemos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. No, nosotros somos como creyentes a imagen y semejanza de Dios, pero de Cristo también, como parte de la divinidad. No podemos vivir, hermanos y hermanas, más tiempo sin avanzar en la santificación. No podemos ni debemos. Cada persona nacida de nuevo tiene el Espíritu Santo, y si alguno cree lo contrario tiene un problema gordo. Fijaos lo que dice en Romanos Pablo, en el capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo mora en tu vida. Solo el pecado, por un tiempo determinado, por segundos o por horas o por días, puede hacernos insensibles ante esta realidad espiritual. Pero después la gracia vuelve a tu vida. La gracia no solamente es en un momento determinado, sino que es una gracia abundante, continua en tu vida. El cristiano debe
debe orar por lo que habíamos dicho antes, que Padre de nosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si en lugar de una serpiente, de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Tú harías eso con tu hijo, verdad que no? ¿Cómo Dios? ¿Cómo piensas que te deja? ¿Cómo piensas que no hay gracia en tu vida? ¿Cómo piensas que no hay nada que te distinga de los demás? Sí, tú eres algo precioso para Dios, y si has sido convertido por su gracia, lo serás a pesar de ti. Podrás huir, podrá luchar, ¿verdad? Pero no puedes vencer a Jesús de Nazaret. Por eso necesitamos pedir constantemente. No podemos hacerlo solos, necesitamos el Espíritu Santo, que para eso el Señor. Yo me voy y os dejo el Espíritu Santo, que os consolará en vuestras tribulaciones, en vuestras angustias. Debemos tener, para que eso sea una verdad en tu vida y en la mía, debemos tener una estrecha relación con Dios. Debemos sentir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Debemos creer y no olvidar. Por eso acabo diciendo que es una prioridad esta cuestión. Es muy importante buscar esa plenitud del Espíritu Santo. Nadie te la va a dar porque impongan sus manos sobre ti, o porque griten aleluyas, o porque hagan, o salten, o bailen, o griten. No, el Espíritu, la plenitud del Espíritu es la que nosotros debemos buscar para vivir una vida de santificación, una vida de victoria en victorias. ¿Por qué? Porque estamos, repito, en una lucha en la cual nosotros estamos en lucha de verdad. Pero sabiendo que es el Espíritu de Cristo, el mismo Cristo que lucha, el mismo Dios que lucha, cuando caes te levanta una y otra. A pesar de que esa lucha pueda machacarnos y dejarnos como nada, espiritualmente, a veces sin sentir nada. Por eso no debemos tener que es bonito tener esa actitud en tiempos de bonanza, sino que vendrán tiempos difíciles para la iglesia y para ti y para mí. En esos momentos, en todo tiempo y lugar, dice el Señor. Por eso, la abundancia del Espíritu Santo debe ser aceptada por fe, con o sin acompañamientos emocionales. Quiera el Señor ayudarnos a comprender esta cosa tan importante, este tema tan poco predicado sobre el Espíritu Santo. Que cojamos nuestras Biblias y nos postremos en oración y oremos al Señor porque se manifieste en todos los momentos de nuestra vida, incluso en aquellos los cuales estamos unidos y no sentimos nada. El diablo en esa actitud, en ese sentimiento nos habrá ganado una batalla, pero la guerra la ganaremos porque somos más que vencedores, no por nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús, el que pelea la buena batalla por ti y por mí, porque Satanás en ese presente eterno de Dios se ha vencido en la cruz del Calvario. Que el Señor Estoy bien con mi Dios.
Espíritu Santo.